Hola, buenos días. Bueno, es un placer estar acá compartiendo con todos ustedes junto con la licenciada María Müller. Vamos a hablar de un tema que tiene bastante auge en este momento. Así que, bueno, vamos nomás con la presentación. Yo soy la doctora Gabriela Rodríguez, oftalmóloga infantil, especialista en estrabismo y otros trastornos de la motilidad ocular. Ya han visto otras charlas con nosotras en otros años y ahora vamos a actualizar un poco y les vamos a dar algunos conocimientos nuevos y además me dedico a la oftalmología integrativa. Así que por eso es el motivo de esta charla. Queremos agradecer a el doctor Balvecchia y a la comisión de Faco Extrema por la invitación y los esperamos el día viernes de 15:30 a 16 en la Extreme Palooza, donde están los centros comerciales, que vamos a dar la parte práctica de estas charlas que les vamos a brindar, que son dos. Pusimos capítulo 1 y capítulo 2. Y la del capítulo 2 también estamos los tres, vamos a hacer tres junto con el óptico Martín de Tomás, en donde va a hablar de filtros. Le vamos a dar la práctica el día viernes de 15:30 a 16 y además va a haber una sorpresa porque va a ser una experiencia vivencial, es decir, olor, sabor, sonido. Así que bueno, los que estén interesados los esperamos. Bueno, María, Bueno, comienza a arrancamos. compartir. Gracias a todos. Gracias. ¿Comparto? Dale, sí, sí, todo tuyo, Gaby. Yo apago acá. Bueno, entonces, vínculo Perdón, eje. Gaby, te interrumpo un segundito. No se ve la pantalla completa. Si puedes poner pantalla completa. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Bueno, listo. Bueno, vínculo eje ojo, intestino, cerebro y patologías oculares. Y algo muy importante, antes se hablaba de ojo, de intestino, cerebro, y ahora vamos a hablar las intervenciones que tiene el ojo también en esta situación. Sabemos, como siempre les digo, que un tercio de lo que comemos nutre nuestro sistema visual. O sea que es muy importante la nutrición para nuestro ojo. El 25% de cada bocanada de oxígeno que respiramos va a parar al ojo también, o sea que está muy oxigenado, está muy nutrido. Tiene una gran cantidad de omega 3, que es un ácido graso poliinsaturado que tenemos que incorporar desde afuera porque no lo podemos fabricar, sobre todo con el aceite de pescado, siempre haciendo hincapié en que sea libre de metales pesados. Y la retina tiene un 93% de omega 3, sobre todo en la parte, o sea, aparte de las membranas plasmáticas, tiene mucho omega 3 en la parte de los fotorreceptores. Y, y después está el omega 6, que es un ácido graso poliinsaturado también, que está en las membranas, pero tanto el omega 3 como el omega 6 tienen que tener un equilibrio para no estar inflamados, que después les voy a contar. Inflamación, digamos, de nuestras membranas plasmáticas y comparten la misma vía metabólica. Entonces, como comparten la delta 6 desaturasa, cuando consumimos mucho omega 6 de mala calidad, aceite de girasol, eh, refinado, etcétera, y sobre todo si lo calentamos, se consume mucho esta enzima que va a una vía que termina siendo ácido araquidónico, que es inflamatoria, y el omega 3, que es antiinflamatorio, no tiene la capacidad de convertirse en EPA y DHA, que el DHA es la que más abunda en el ojo y en el cerebro, y es antiinflamatorio. Por eso nos inflamamos, que es muy común hoy, después lo vamos a charlar. Sabemos que el omega 3, el derivado del omega 3, el DHA, activa mecanismos intracelulares que previenen la muerte por apoptosis de las células de la retina a través de una modulación de una proteína que se llama BCL2. Por eso es importante dietas ricas en omega 3, DHA
porque tenemos menor riesgo de maculopatía relacionada con la edad, por ejemplo, y de otras tantas enfermedades degenerativas crónicas que luego vamos a ver. También es muy importante la epigenética y el medio ambiente. Sabemos que el genoma es la totalidad de material genético que tiene un organismo, y la epigenética es un conjunto de reacciones químicas que modifican la actividad del ADN sin intervenir en la estructura del ADN. Por eso es epi, está por encima. Y los mecanismos epigenéticos son la metilación del ADN con silenciamiento de genes que no se manifiesten, la modificación de histonas y el ARN no codificante, y todo eso haría que el fenotipo, es decir, lo que se manifiesta, sea una determinada manera. Por eso se llama fenómenos epigenéticos a estos, los distintos fenotipos que se manifiestan influidos por el ambiente, que son reversibles, hereditarios e influidos por el ambiente, como les conté recién. Por eso es tan importante la epigenética, porque la podemos revertir. Acá, como vemos en este dibujito, la alimentación tiene mucho que ver en todo esto. Y la actividad física, por ejemplo, el aire, la luz, el sol. El 50% del epigenoma con el que nacemos es heredado. Es como que ya está escrito en un papel. Y se modifica esta impronta epigenética, como dijimos antes, por ambiente, estrés, sedentarismo, alcohol y nutrición deficiente. O sea que es como que estaría en cierta medida en nuestras manos estar más saludables o menos saludables. Y este arbolito de la medicina funcional, que me gusta mucho, que yo lo adapté y que lo muestro siempre a las patologías oculares que están en la copa, y en la base está todo lo que nos descompensa para que estas patologías se manifiesten, y otras tantas patologías sistémicas. Y son, por ejemplo, la luz azul, luz ultravioleta inadecuada, las enfermedades autoinmunes, la diabetes, el ritmo circadiano, el mal dormir, que vamos a hablar en el capítulo 2, las dietas, las grasas que no son saludables. Grasas saludables tenemos el aceite de coco, el aceite de oliva de primer prensado en frío, y después María les va a hablar de esto, los agrotóxicos, y hoy nos vamos a referir más que nada al desbalance digestivo de absorción y a la microbiota intestinal, cuando eso no está adecuado en el intestino. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay mecanismos productores de enfermedades degenerativas en el ojo que son, y también en todo el organismo, pero nos vamos a referir más específicamente al ojo: inflamación silenciosa, oxidación por radicales libres, glicosilación de proteínas, es decir, cuando tenemos mucho azúcar en la sangre, que es como que se caramelizan las membranas, y la declinación hormonal, menopausia, etcétera, debido a la edad. O sea, sabemos que la inflamación es necesaria en el organismo porque es protectora. O sea, combatimos bacterias, virus, hongos, etcétera. Y es útil también para reparar tejidos dañados, pero cuando está en exceso nos perjudica. Entonces, como habíamos hablado antes, inflamación silenciosa, primer mecanismo productor de enfermedades degenerativas crónicas. Ya hemos hablado en otros capítulos de esto, así que voy a pasarlo por arriba, pero no quería dejar de comentárselos. Como dije antes, tenemos gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados esenciales como omega 6 y omega 3, que no los fabricamos, por eso son esenciales, que componen los fosfolípidos, perdón, de la membrana plasmática, y son muy oxidables. Generalmente, ácido araquidónico, que es omega 6, y EPA, que es el otro componente del omega 3, tendría que tener una relación ideal de 7 de ácido araquidónico, 3 de omega 3, pero en la población en general es de 20 de omega 6 y 1 de omega 3, o de 41, como se ve en las poblaciones asiáticas. Por eso es tan importante mantener esta relación, porque si no nuestras membranas plasmáticas están altamente inflamadas. Y vemos que el omega 3 tiene un montón de, de propiedades para nuestro sistema inmune, para combatir el cáncer, porque disminuye la división celular, mejora la función cerebral, produce vasodilatación, previene formación de coágulos, es antitrombótico, y disminuye la angiogénesis, a diferencia del omega 3, que hace todo lo contrario y que cuando está en exceso no nos beneficia. Tiene que ser todo un equilibrio. Entonces hay distintos estudios que se pueden hacer para medir este equilibrio,
como por ejemplo este estudio que pinchando el dedo se llama perfil de inflamación silenciosa o PIC. Y pinchando el dedo podemos ver qué cantidad de omega 6 y omega 3 tenemos, que nos tienen que dar un promedio entre 1,7 a 2,5. Si tenemos demasiado ácido araquidónico, quiere decir que lo más probable es que tengamos que modificar la dieta, o sea, que después María les va a hablar. Y si tenemos poco omega 3, suplementar el omega 3 de acuerdo al promedio que tengamos, que lo mide acá el PIC, si es ideal, si es bueno, moderado o pobre. Por otro lado, tenemos un sistema antioxidante en el organismo con el que nacemos que nos protege todo el tiempo, que además necesita minerales y vitaminas para trabajar, que es endógeno, que son enzimas, superóxido dismutasa, catalasa, etcétera, y que después tenemos el glutatión, que es el antioxidante que produce el hígado más potente del organismo y en el ojo es fundamental para prevenir la catarata senil, etcétera, y para el glaucoma. Entonces, hay otros antioxidantes que tenemos que incorporar desde afuera y que todos saben que son muy importantes para el ojo, como la luteína y la zeaxantina, la astaxantina, que son carotenoides y que aparte de ser antioxidantes, filtran la luz azul, por eso hay tanta cantidad de luteína en la mácula, filtran la luz ultravioleta, nos ayudan a la inmunidad, el zinc, que aparte de intervenir en todos estos procesos enzimáticos, conserva la integridad de las membranas, mejora la visión nocturna, por eso en las retinosis pigmentarias el zinc es importante. Protege la vitamina E de la oxidación y la vitamina C, que es antioxidante por naturaleza, que también protege la vitamina E de la oxidación y síntesis de colágeno 8 veces más, es fundamental para fabricar el colágeno. Y acá hay una formulita tentativa con N-acetilcisteína que se transforma con los nutrientes que comemos en glutatio, selenio, vitamina B2, vitamina E, vitamina C y zinc, que son necesarias para que todo esto funcione en armonía, sobre todo después de los 30 años, porque este sistema se va agotando. Y como vemos acá, eso sería el perfil de inflamación silenciosa. ¿Y qué es la oxidación por radicales libres? Y bueno, fisiológicamente cuando respiramos en la última parte de nuestra membrana plasmática, se libera el 98% del oxígeno, libera agua y 2 al 5% de radicales libres. Eso estaría bien. Y el radical libre es una molécula que en su estructura atómica presenta un electrón desapareado o impar e inestable y favorece la oxidación de los tejidos. Vemos esta manzanita como al cortarla al aire libre se oxida. Cuando le ponemos vitamina C, que es uno de los antioxidantes que necesitamos en el organismo, ya no está más oxidada. Por eso también nos muestra que cuando hay un exceso de radicales libres, ¿por qué hay un exceso? Por inflamación, por radiación, contaminación, alimentos procesados refinados, aumento de grasas de mala calidad omega 6, disminución del consumo omega 3, falta de frutas y verduras, fibras que son tan importantes para el intestino y para fabricar ácidos grasos de cadena corta, agrotóxicos, edulcorantes, disbalances hormonales, tenemos una alteración de la microbiota intestinal. Esta balancita se inclina hacia el aumento de radicales libres en lugar de antioxidantes. Y cuando tenemos aumento de radicales libres, hay lo que se llama el estrés oxidativo y tenemos un montón de enfermedades a nivel del organismo como Alzheimer, Parkinson, etcétera, pero en el ojo, las enfermedades degenerativas crónicas, de las cuales veníamos hablando. eh, retinosis retinosis, retinopatía diabética, perdón, degeneración macular relacionada con la edad, cataratas, etcétera. Bueno, y en cuanto al eje ojo, intestino, cerebro, bueno, en esta revista Annals de Gastroenterología hablaba del eje intestino-cerebro, porque todavía el ojo no se lo incluía en el 2015. Y bueno, y sabemos que las emociones, el estrés, a nivel del hipotálamo, del sistema límbico, pasando a través de la glándula pituitaria y de fibras aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo, sobre todo del vago, eh, hacen, digamos, una modificación a nivel de la microbiota intestinal, de la movilidad del intestino, de los desmosomas que unen los enterocitos
y puede producir lo que se llama el famoso intestino permeable, que después María también nos va a hablar un poco, y además aumenta el cortisol en la glándula suprarrenal, y ese cortisol también nos modifica el intestino. Por eso la interacción entre la microbiota y el eje intestino-cerebro es bidireccional, como decíamos antes, a través del sistema nervioso autónomo. Va la información del intestino al cerebro y el cerebro al intestino, y se está viendo que va más información del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Y así se modula en el intestino la absorción de nutrientes, la inmunidad, porque el sistema inmunitario está pegado a la pared del intestino, las infecciones, la secreción de serotonina. Hay como un 80 o 90% de secreción de serotonina a nivel del intestino. Participa en la síntesis del ácido gamma aminobutírico. Y bueno, es un ecosistema que todavía no está del todo conocido, pero su desbalance, la disbiosis llamada, nos afecta. Y nuestros microbios intestinales educan a nuestro sistema inmune. Gaby, Acá entonces, 5 minutitos. bueno, yo le agregué esta foto en el cual del ojo permeable, por todas las causas que veníamos hablando antes. Hay infinidad de trabajos que hablan de este tema. Por ejemplo, este trabajo de la uveitis bacteriana por una perdón, de la uveitis idiopática, que podría ser por una disbiosis a nivel intestinal que produzca como una reacción autoinmune de los linfocitos D14, y entonces esto viaja y pasa la barrera hematocular, y se identifica con una proteína parecida a la de esta bacteria que está en el intestino, disbiótica, y puede producir tal vez una uveitis au- eh, por una causa autoinmune de etiología desconocida. Y se ve cuál sería el impacto, hablan los trabajos, acá se los muestro para que vean, de todas estas disbiosis intestinales, estos bacterias, virus que están en el intestino cuando hay desbalance, y que probablemente en el momento adecuado puedan agregarse probióticos y prebióticos para las enfermedades oculares. Por ejemplo, el Lactobacillus paracasei previene la inflamación y degeneración inducida por la luz en la retina. Se ha visto en trabajo de experimentación. Después, por otro lado, tenemos más trabajos que hablan de este tema de ojo, intestino, cerebro, sobre todo lo que se refiere a la oclusión de la arteria central y la vena central de la retina, a las enfermedades retinales y la microbiota intestinal, al glaucoma. Aquí vemos que las líneas de investigación están en el ojo seco, en la oclusión de la arteria y la vena central de la retina con respecto a la disbiosis, que es lo que produce cuando del ojo sano pasamos a este ojo enfermo, la retinopatía diabética, el glaucoma. Todas son las líneas de investigación que hay en este momento. Vemos como desde el 2008 al 2024 ha crecido en las enfermedades, lo que se refiere al eje retina-intestino, la búsqueda en PubMed es impresionante. Y después, por ejemplo, tenemos aquí para mostrarles cuando hay una disbiosis intestinal, eje intestino-retina, este trabajo que acá está citado de American Journal of Pathology del año 2023, como metabolitos bacterianos, es decir, que producen las bacterias, pueden producir enfermedades sistémicas, y más los factores de riesgos, ir a las enfermedades oculares. La disbiosis, ya vemos por el estilo de vida, como hablamos antes, la alimentación, la oxidación de algunos metabolitos como el timao, que que a su vez por la disbiosis del intestino permeable pasan esa pared intestinal y pueden producir aterosclerosis, aumento de los gram negativos, hipertensión, como también se puede producir por la disbiosis dislipemias, que después, o sea, alteraciones del metabolismo, eh, como los ácidos grasos de cadena corta, que son beneficiosos cuando faltan, y tienen una protección antiinflamatoria, si faltan, también nos predisponen a estas enfermedades, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, todo esto por la disbiosis, más la permeabilidad intestinal, más la alteración de los ácidos grasos que nos protegen y los que no nos protegen, los ácidos biliares, que son neuroprotectores. Cuando faltan, ¿qué pasa?
diabetes, aumento de la resistencia de la insulina, que es una hormona proinflamatoria, o la obesidad también, enfermedades cardiovasculares que nos predisponen a retinopatía diabética, arteria, oclusión de la arteria central de la retina y de la vena central de la retina. Acá vemos como la alteración de la microbiota intestinal nos predispone a las enfermedades retinales cuando no está en su justa medida, más el estilo de vida. Y acá en el glaucoma, este Molecular Aspect of Medicine del 2023, el rol de la microbiota en el glaucoma, fundamental. Vemos que hay cosas que predisponen al glaucoma de ángulo abierto, como son la obesidad, la edad, porque hay alteración de la microbiota intestinal, la depresión, con disminución de ácidos grasos de cadena corta, que son protectores, por ejemplo, y el aumento de la inflamación. Acá vemos como la microbiota tanto de la boca como de la superficie ocular, como la del ojo, eh, la del intestino y la boca, por ejemplo, con una gingivitis crónica y determinados procesos, exceso de metales pesados pueden predisponer a las enfermedades oculares. Acá vemos como también en la maculopatía relacionada con la edad, eh, neovascular puede constituir un vínculo entre la nutrición y el desarrollo de esta enfermedad, porque vemos que acá en la maculopatía hay muchos más Clostridia, esto marrón, que en el control que no tiene maculopatía. Por ejemplo, hablando de desbiosis intestinal, también vemos el impacto de la microbiota intestinal en la retina, en donde vemos la maculopatía relacionada con la edad. Y sabemos que de acuerdo a este review de Ophthalmology, puede el microbioma intestinal desempeñar un papel clave en el impacto de la dieta, en la maculopatía, que después María nos va a hablar, una dieta antiinflamatoria, en la retinopatía diabética. Es distinto el perfil del microbioma en pacientes que hacen la retinopatía diabética que en pacientes que no la hacen. Con un buen control metabólico, el 79% de las retinopatías diabéticas se podría evitar. La retinopatía del prematuro, se ha visto que los chicos que son prematuros tienen que tienen disbiosis intestinal, tienen mucha más probabilidad de hacer la retinopatía del prematuro que la que no lo tienen, que la que no lo tienen. Y también se ha visto la protección de las dietas cetogénicas, que promueve la neuroprotección y mejora la función visual en modelos de pacientes de ratones con retinopatía pigmentaria. Ya se sabe lo de las grasas buenas, que María después nos va a explicar, la dieta antiinflamatoria, y un poco más de lo mismo, como la disbiosis intestinal, ocular, orofaringia, producen nuestra reprogramación epigenética de la que hablamos, que modifica nuestro fenotipo para que las enfermedades se manifiesten o no, nos hace más susceptibles a enfermedades oculares, uveitis autoinmunes, glaucoma, maculopatía relacionada con la edad. De la dieta antiinflamatoria Gaby, nos va. perdón, son 10:02. Ahí ya está, justo. Muchas Qué gracias. genial. Y bueno, fue un placer, perdón, compartir con ustedes. Ahora los dejo en manos de la licenciada Müller, que nos va a aclarar todo esto de qué es la dieta antiinflamatoria y que por supuesto nos puede servir para prevenir un montón de enfermedades. Bueno, Bueno, Gaby, muy interesante, así que ya me das muchas pie. gracias Espera, María. Voy a dejar de compartir. ahí está. Ahí está. Y después venía el capítulo 2 de ritmos circadianos, que lo vamos a mostrar en otro momento. Bueno, María, todo tuyo. Perfecto. A ver si se ve. Espera. Se ve, Eh, pero faltaría compartir la pantalla completa. desde el comienzo, acá estamos. Ahí está. Bueno, como ven acá, el título es ¿Cómo vemos cuando comemos mal? La nutrición ocular. Supongo que está clarísimo el título, se ve muy claramente, ¿no? Bueno, es un chiste porque realmente ahí van a ver el título. Ahora, ¿cómo vemos cuando comemos bien? ¿No? La diferencia, ¿cómo vemos cuando comemos mal? Ahí está. Bueno, siempre a mí me gusta mucho transmitir a través de imágenes que queda mucho, ¿no? A veces las palabras, uno tiene que volver a las palabras, pero las imágenes quedan mucho justamente en la retina, ¿no? En el ojo cuando está claro el ojo y podemos ver bien, ¿no? También. Em, entonces, si comparamos esto con esto, ¿no?
es de alguna manera nos estamos alejando de nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza es ese contacto con la alimentación saludable, con vivir más en contacto justamente, el aire libre, ¿sí? Con alrededor de la naturaleza en general, ¿no? Y bueno, y estamos de alguna manera viviendo una vida que nos está alejando de nuestra esencia y obviamente repercute en todo nuestro organismo, desde los ojos, de la cabeza hasta los pies, ¿no? Sin duda. Y acá tenemos un poquito, ¿no? De que estamos, a veces mucha gente, el 80-90% de lo que consume es de supermercado, ¿sí? Donde hay un montón, muchísima cantidad de aditivos, porque si no el alimento no podría durar tanto tiempo. Bueno, ni hablar de las golosinas, ni hablar de las redes, ya sabemos, bueno, esto los expertos en oftalmología creo que ya lo tienen y ya lo hablan, y bueno, Gaby también lo tiene clarísimo y siempre se refiere, ¿no? De la importancia de no estar tanto con el celular. Ay, perdón. Bueno, la comida, que ahora vamos a hablar un poquito de la excesiva cantidad de comida de trigo que comemos, que por lo menos en Argentina, la cantidad de trigo que se come, de azúcar, de lácteos, bueno, lo de medicamentos, o sea, ¿qué pasa con todo esto, no? Realmente empieza a afectar todo nuestro organismo, nos llena de toxinas, nos altera todo lo que Gaby estuvo hablando, ¿no? El intestino, por eso se llama disbiosis, toda esta alteración del intestino, ¿qué quiere decir al final? Porque uno dice, pero yo no, mucha gente me dice, pero yo no sé si tengo el intestino alterado. Le digo, fíjate en tus síntomas, ¿no? Si no está constipado, con diarrea, esa inflamación, pesadez, em, no solamente es el intestino, sino todo el tracto gastrointestinal, ¿no? También todo lo que es el estómago, ¿no? La acidez. Entonces, cuando estamos con síntomas, si hay algo que el cuerpo nos está diciendo que está en desequilibrio, o que estamos comiendo mal, o que estamos trabajando de más, o que estamos demasiado con las redes, o estamos viviendo una manera, de alguna manera, que nos está alterando, ¿no? Esto que Gaby decía, la genética, la epigenética, ¿no? Que nuestra genética es una parte, pero después es qué hacemos con eso para mejorar de alguna manera esa expresión de nuestros genes, ¿no? Para que podamos vivir una vida mucho más saludable. Entonces acá tenemos el intestino que tanto se viene hablando, por lo menos Gaby viene hablando, ¿no? Y que muchos han estado escuchando seguramente. Tenemos estas células, ¿no? Intestinales que se abren de alguna manera cuando estamos estresados, cuando estamos expuestos a estas toxinas medioambientales, tenemos emociones y pensamientos negativos, ¿sí? Eso también afecta muchísimo, y ni hablar de una alimentación poco saludable. Me voy a apurar un poquito porque quedan 10 minutitos. Em, entonces, acá estamos comiendo muchísima cantidad, como vemos en Argentina, como les decía, de trigo, ¿no? Pan, pastas, galletitas, masas, tortas, facturas. Todo está hecho a base de este trigo que lamentablemente no tiene nada que ver con el trigo ancestral, ¿sí? Que viene de 9000 años antes de Cristo, o sea, que fue el primer trigo reconocido, que se llama Einkorn, que tiene 7 a 14 cromosomas. O sea, ¿cuál es la diferencia con el trigo ahora? Que el código genético, ¿sí? Era mucho más simple, entonces nuestro cuerpo lo reconocía bien, lo digería bien, lo metabolizaba bien. Hoy en día el trigo, entre la intervención científica, ¿sí? Para que se le hizo para resistir los patógenos, por las sequías, para aumentar la producción, ¿sí? Ha cambiado muchísimo. Miren el trigo este de arriba, el dibujito de arriba que es más cortito, el de abajo es mucho más largo, o sea, no tiene nada que ver con el trigo realmente que se alinea con nuestro cuerpo, ¿sí? Todos el código genético fue siendo mucho más complejo, ¿sí? En vez de 14 pasó a 41, alrededor de 41. Entonces, bueno, claramente esto es lo que está pasando con la comida, que mucha gente dice, pero si el trigo siempre se consumió, sí, pero era otro tipo de trigo, ¿no? ¿Y qué está pasando? Este trigo nos inflama, ¿sí? ¿Qué es la inflamación? Es una neuroinflamación que se produce cuando nosotros comemos mal. ¿Qué quiere decir? Que se inflama nuestro cerebro, ¿sí? Hoy en día bueno, yo trabajo con chiquitos diagnosticados con autismo hace muchos años, ¿sí? Y se le dice que tiene una neuroinflamación. Y esto nos está pasando a muchas personas, digamos, a mucha parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos desequilibrados en un montón de aspectos, y uno de estos es estos alimentos que inflaman el cerebro, ¿sí? Nos alteran el comportamiento, bajan la concentración, puede haber desórdenes del humor, adicciones.
¿sí? Entonces hay distintos problemas asociados con comer demasiada cantidad de trigo. También acá están los lácteos, cuando uno come demasiada cantidad de leche, queso, sobre todo leche, yogur, ¿sí? Y demasiada cantidad de lácteos en general, ¿no? Quesos, crema, manteca, ¿sí? Puede haber también esta inflamación, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Comemos en demasía, ¿sí? Estos alimentos tienen algo que se llama gluten y caseína, ¿sí? Que se parecen a la estructura de la morfina, por eso son tan adictivos y uno necesita comer trigo y lácteos, parece todo el día, ¿sí? Son estos péptidos opiáceos que cuando no se digieren bien del intestino pasan a la sangre y se van al cerebro. Y acá nos alteran toda nuestra estructura cerebral y nos inflaman y nos traen tantos problemas. Esto habla un poquito, ¿no? De esto, la relación intestino-cerebro, yo siempre meto que es la relación del corazón, la parte emocional, ¿no? Que cuando nuestras emociones obviamente afectan al intestino y al cerebro, sin duda. Bueno, un poquito por qué el cerebro se inflama, por todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? El estrés, los patógenos, todas las toxinas medioambientales. Y pensemos que mucho de nuestro sistema inmunológico está en el intestino y nuestro intestino es el segundo cerebro, ¿sí? Entonces está todo relacionado. Todo lo que ocurre en el cerebro y el intestino, ¿sí? Está totalmente relacionado. Acá un poquito les quería, para que vean, ¿no? Porque a veces uno se olvida, ¿no? De la importancia del cerebro, los nutrientes que necesita, el ojo, los nutrientes que necesita y los huesos, los nutrientes que necesita, ¿no? A veces nos han dicho que los huesos necesitan calcio nada más. No, es mucho más que eso, ¿no? Acá pueden leer un poquito los nutrientes necesarios para el cerebro, ¿sí? Casi el 64% del cerebro es grasa, ¿no? Pero necesita grasa saludable, que estuvo mucho Gaby hablando omega 3, omega 6. El colesterol es importantísimo para el cerebro. Acá tienen otros nutrientes como hierro, zinc, yodo, magnesio, etcétera. Bueno, vitaminas de grupo B. Miren todos los nutrientes necesarios para un hueso fuerte y sano, ¿sí? No es solamente el calcio, sino magnesio, acá tienen toda la listita, vitaminas, colágeno, grasa, ¿sí? Silicio es importantísimo. Y, y el ojo, betacarotenas, luteínas, zeaxantina, antocianidinas, vitaminas, zinc, selenio, glutamina taurina, ácidos grasos importantísimos, ¿sí? Entonces recordemos que para tener un ojo sano necesitamos una alimentación muy saludable. Y acá está lo que es la alimentación antiinflamatoria y antioxidante, ¿sí? Que básicamente es baja en azúcares, en estos carbohidratos como tantos trigo, arroz, maíz, avena, cebada, centeno, azúcares, ¿sí? Que se consumen en general, ¿sí? Eso inflama muchísimo el organismo. Bueno, acá bajan alimentos ultraprocesados, todo lo que es supermercado, alta en grasas saludables, ¿sí? Y rica en verduras de distintos colores, ¿no? Acá tenemos todo lo que son las grasas saludables, ¿sí? No les voy a, les voy a dejar acá, pero no los voy a leer todo porque por el tiempo, básicamente, ¿sí? Pero acá tienen todo listito las grasas saludables, ¿sí? Y la importancia de una de las grasas importantes que hablo mucho, Gaby, es el omega 3, que es importantísimo, se usa en casos de hiperactividad infantil, autismo, problemas de aprendizaje, agresividad, violencia, alteraciones de humor, convulsiones, epilepsias, problemas emocionales, enfermedades psiquiátricas, problemas sociales, afecciones oculares y metabólicas, previenen el envejecimiento, piel seca, cansancio, etcétera. O sea, tiene muchísima cantidad de funciones. Y acá tienen la listita de alimentos ricos en omega 3 y ricos en omega 6. Quiero hacer una aclaración importantísima porque las carnes, ¿sí? Los huevos tienen omega 3 y omega 6, pero cambia mucho según si son de pastura o no. Entonces, un animal de pastura, ¿sí? O una gallina que está pastando libre, está comiendo, ¿sí? Pasto y bichitos todo el día, tienen mucha más cantidad de omega 3 que si las carnes son de feedlot o si las gallinas están encerradas en jaulas, ¿sí? Por eso hoy en día se habla mucho de lo importante de comer de una manera más natural. Y acá tienen... Perdón, María, Sí, sí. quería que le aclares lo del omega 6, porque parece que yo lo hubiera demonizado cuando dije lo de la relación omega 6 omega 3, para que vos les hagas hincapié en qué omega 6, que por empezar, como dijiste antes, los necesitamos, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Solamente eso.
Dale. Bueno, acá está la listita. Acá tenemos ricos omega 6 y ricos omega 3. Acá está toda la listita. Sí, obviamente varía muchísimo, pero semillas, las semillas, aceites de girasol, oliva, estoy hablando de omega 6, yema de huevo, pistachos, almendras, nueces, soja y maíz, pero no transgénico, obviamente, carne, pastura, leche materna. Y acá tienen el grupito de omega 6 del otro a la izquierda. Así que, claro, es importante tener una buena ración, pero vemos acá que claramente comemos mucho más omega 6 por nuestro tipo de alimentación, ¿no? Acá tienes grasas saludables, poco saludables, perdón, porque cuando uno come una media luna, por ejemplo, tenemos grasas ahí adentro, pero son estas grasas de mala calidad que muchos de estos tienen grasas trans que nos alteran nuestra estructura, no tienen nada que ver con estas grasas saludables que estamos hablando. O uno come unas papas fritas cuando se fríen con esos aceites refinados, obviamente que son de mala calidad. Y acá tenemos las grasas saludables. Bueno, la palta, las semillitas, el coco y sus derivados, el huevo, las aceitunas, carne de pastura, la grasa de carne de pastura. Bueno, aceites de oliva, los aceites tienen que ser de muy buena calidad. Y acá, Gaby, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a cortar acá porque se nos va a cortar y sigo con esto en la otra parte, ¿te parece? En capítulo 2 porque si no se va a cortar de golpe y me parece que va a quedar medio, Bueno, ¿no? María, ¿no tenemos más tiempo? Se va a cortar ahora en unos minutitos. Bueno, vamos así, que terminamos acá en Bueno, Lutenia zeaxantina y seguimos en el capítulo 2. ¿Te parece? me parece. Así les dejo, pues esta información es interesante, es mucho, digamos, habla mucho de dónde encontramos alimentos ricos en luteína zeaxantina, que acá tienen toda la listita. Acá hay más, los contenidos en gramos de la lutenia zeaxantina. Igual aviso si se corta, seguimos después. Dónde encontramos antocianidinas. Después hablo de la verdolaga. Bueno, son básicamente dónde encontramos todos los alimentos tan importantes para nuestra salud ocular, nuestra salud cerebral también, ¿sí? Así que voy a avanzar un poquito. Acá nutrientes necesarios para la salud ocular. Sí, acá están a la derecha todos los alimentos ricos en vitamina C, vitamina D, complejo B, E, beta-caroteno, omega 3, zinc, selenio, luteína zeaxantina, glutamina y antocianidinas, ¿sí?